Shabbat Shalom, bendición del Eterno, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham. Vamos a compartir hoy acerca de esta porción de la Torah, conocida como la Parashá Bo. Es una de las porciones más extraordinarias, más ricas de toda nuestra sagrada Torah. Y Baruch Hashem por la oportunidad de poder estudiar esta porción. Antes de iniciar, quisiera aprovechar la ocasión para saludar a todas las personas que están siempre, semana tras semana, pendientes de estas transmisiones y apoyando muchas veces también esta Avodah Hashem que realizamos con muchísimo amor. Así que aprovecho esta ocasión para saludar a todos los hermanos desde Canadá, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, el lugar donde me encuentro, en Ecuador, que tenemos muchas personas muy preciosas levantándose allí en ese hermoso país, Ecuador, en las islas del Caribe, Puerto Rico, la República Dominicana, unas preciosas comunidades que tenemos allá y que esperamos pronto poder visitarles, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y al otro lado del mar, al otro lado del charco, como dice un gran padre que tengo ya en Sefarat, llamado Shalia Kefa, en Sefarat y en Eretz Israel. Enviamos muchísimos saludos a todos con la bendición del Altísimo. Y hoy vamos a comentar acerca de esta porción de la Torah que tiene por nombre la Parashá Bo. Esta porción, déjame explicarte algo que es de suma importancia. Esta porción contiene muchísimos aspectos importantes. De hecho, algunos de nuestros sabios no han dudado en afirmar que la Torah debió comenzar en esta porción de la Torah. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el término Torah significa instrucción. El término Torah significa instrucción. Y si tú revisas todo el libro del Génesis, todo el libro de Bereshit, son muy pocas las instrucciones que podemos encontrar. Quizás la instrucción de Pru Ubru, de multiplicarse, quizás la porción de aquella costumbre de no comer el nervio ciático porque allí se golpeó Jacob con la lucha con el ángel. Pero son muy pocos los mandamientos o instrucciones que encontramos realmente en el libro de Bereshit. Más que todo son relatos, son historias, ¿okay? Son cuentos que la Torah viene a traernos, pero donde realmente comenzamos a traer instrucciones es precisamente en esta parashá. Por ejemplo, en esta parashá tenemos la mitzvah de santificar el Rosh Hodesh. Es decir, ¿por qué nuestro calendario hebreo está basado en un calendario lunar, ¿verdad? Donde tenemos que observar la aparición de la luna nueva? Precisamente es debido a una instrucción que encontramos en esta parashá. ¿Okay? Aquí está el establecimiento del Rosh Hodesh. Aquí en esta parashá se nos establece el mes de Aviv como el primero de los meses del año. Acá en esta parashá tenemos el mandamiento de relatar la salida de Egipto, que es una mitzvah que realizamos en la festividad de Pesach. Eso lo tenemos en esta parashá. En esta parashá es donde tenemos, por ejemplo, todas las instrucciones con respecto a la festividad de Pesach, de cómo debía celebrarse Pesach, qué debemos comer, cuál era el procedimiento, todos los detalles, o muchos de los detalles, mejor dicho, con respecto a la festividad de Pesach, los encontramos en esta parashá.
aquí, en esta parashá, encontramos el mandamiento de Pidión Habem, del rescate de los primogénitos. Eso lo encontramos aquí en esta parashá. En esta parashá encontramos el mandamiento de los tefilín o filacteria, esas cajitas que nos colocamos en nuestra cabeza y las atamos en nuestros brazos. Ese mandamiento lo encontramos en esta parashá. Y por lo tanto, aquí, en esta parashá es donde comenzamos a encontrar una serie de instrucciones sagradas que la Torá nos entrega a los hijos de Israel. Y por eso, como el término Torá significa instrucción, los sabios dijeron, en esta parashá es que debió iniciar la Torá, porque es donde comienzan a darse las instrucciones al pueblo de Israel. Sin embargo, para mostrarnos en la Torá que Hashem creó el mundo y todas las cosas, y que Él entrega y reparte la tierra a su disposición, a su deseo, entonces por eso la Torá nos añadió el libro de Bereshit. Pero en esta parashá es donde comenzamos a encontrar una serie de instrucciones maravillosas. Y eso es la riqueza extraordinaria que tenemos en esta parashá conocida como la parashá Bo. ¿Qué significa el término Bo? Bo es una expresión en hebreo muy importante. ¿Ok? Bo significa venir. ¿Ok? Ven. Y es lo que el Eterno le dijo a Moshe. Y fíjate aquí algo importantísimo. Hashem no le dice a Moshe, anda al faraón, sino que le dice, ven al faraón. Y aquí comienzan ya las lecciones importantísimas que nos comienza a entregar esta parashá. Por ejemplo, no es lo mismo decir, anda al faraón, que decir, ven al faraón. ¿Por qué? Porque la segunda nos dice que Hashem está allí esperando a Moshe en medio de esa circunstancia difícil. En otras palabras, el Eterno le dijo a Moshe, anda al faraón porque yo voy a estar allí esperándote en esa dificultad. Y es por esa razón que le dice, vole paró, ven al faraón, queriéndole decir a Moshe que en medio de esa adversidad, en medio de esa circunstancia, Hashem estaría ahí con él. Y esto es una de las promesas extraordinarias que Hashem tiene para nosotros en esta parashá. Desde su inicio, la parashá viene a relatarnos una promesa maravillosa. Y esa promesa es que no importa cuál adversidad tengamos que enfrentar, Hashem está contigo. Hashem está contigo. No lo dudes. No importa cuál adversidad está delante de ti. No importa qué adversidad tienes que enfrentar. Tú no estás solo. Hashem va delante de ti como poderoso gigante a enfrentar esa adversidad junto a ti para que tú puedas salir victorioso. Por lo tanto, uno de los recursos maravillosos que podemos extraer de esta parashá es esa promesa maravillosa. Dios estará contigo en todas las adversidades que enfrentes. Ve hacia tus adversidades con la promesa de que Hashem estará allí contigo. Baruch Hashem. Bueno, pero no es lo único que esta parashá Bo viene a enseñarnos a cada uno de nosotros en este día de Shabbat. Acá también podemos encontrar algo muy importante. Piensa en esto un momento. Si una persona pudo ver milagros, señales, prodigios, portentos, fue el faraón. Faraón pudo ver milagros, señales, prodigios de la mano de Hashem. Y enseña a nuestros sabios que cuando una persona tiene la oportunidad de ver prodigios, señales y milagros, esa persona está destinada a poder reconocer al Creador. ¿Ok? Esa persona está destinada a poder reconocer al Creador porque fue testigo de un milagro,
fue testigo de un hecho portentoso, fue testigo de algo extraordinario que ocurrió. Y por lo tanto, cuando vemos milagros, cuando vemos señales, cuando vemos prodigios, cuando estamos en presencia de esto, estas cosas nos deben conducir a poder tener esa conciencia del Creador. Y Faraón, que presenció todas estas cosas, debió haber dirigido su corazón a Dios. Pero, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el Faraón, quien pudo ver tantas maravillas de Dios, tantas cosas extraordinarias que Dios hizo, por qué el Faraón no fue ganado a bendecir a Dios y a reconocer a Dios? Bueno, la razón nos la da esta parashá. Cuando tú lees el inicio de esta parashá, dice así: ven al Faraón, pues yo he endurecido su corazón. En otras palabras, nuestros sabios explican este verso que acabo de traer delante de ti para enseñarnos que el Faraón pudo haber reconocido al Creador, pero no lo hizo porque Dios endureció su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios endurece el corazón del Faraón? ¿Acaso Dios no es un Dios de misericordia? ¿Acaso el Creador no es un Dios lleno de gracia, de bondades y de misericordias? ¿Acaso Dios no es aquel que luego anunciará a través de uno de sus profetas que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Si Dios desea que todos, dice la Escritura, que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué endureció el corazón del Faraón? ¿Acaso el Faraón no está dentro de esa categoría de todos? Fíjate, el Eterno dirá a través de sus profetas que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora estamos viendo aquí un hecho de que Dios endurece al Faraón. Si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué Dios endurece el corazón del Faraón? Esta es una de las cosas que tenemos que nosotros que meditar para poder encontrar una respuesta que nos haga entender que justo es Dios en todos sus caminos. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es grandioso, y por lo tanto, como justo que es Dios, no podemos decir que lo que Dios está haciendo es injusto. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros reconciliar estas cosas que estamos viendo en esta parashá? Recuerda la premisa que estamos colocando delante de ti. Por un lado, Dios dirá a través de uno de los profetas que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero ahora estamos en presencia de otro hecho completamente opuesto a lo que acabamos de establecer. Estamos viendo a un Dios que endurece el corazón del Faraón para que el Faraón, que ha visto señales, prodigios y milagros, no pueda dirigirse al Creador y reconocer al Creador. ¿Cómo reconciliamos estas cosas? Bueno, para poder entender esto, nuestros sabios nos han dado dos respuestas importantes que quiero compartir contigo en esta hora. Una se conoce como el preconocimiento de Dios. ¿Ok? El preconocimiento de Dios. Y el preconocimiento es el concepto correcto para poder entender lo que se conoce como la predestinación. En otras palabras,
¿Cómo podemos interpretar el tema de la predestinación? ¿Cómo podemos interpretar adecuadamente vamos a decirlo de esta manera, la teología de la predestinación? Dios predestina a alguien para algo y por lo tanto esa persona no tiene libre albedrío y está destinada a hacer eso y no tiene opción porque fue predestinada. Muchos han malinterpretado el concepto de las escrituras, de la predestinación, por no comprender realmente las escrituras hebreas. Lo que está detrás del concepto predestinación desde el punto de vista de las escrituras hebreas es el concepto del preconocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene conocimiento de las cosas antes de que sucedan. Dios sabe la elección que una persona va a tomar antes de que esa elección ocurra. No porque Dios predestinó a esa persona a tomar esa decisión, sino porque Dios está fuera del tiempo y Dios por lo tanto conoce las cosas que van a ocurrir antes de que sucedan. Y por lo tanto, en ese preconocimiento de Dios, Dios establece su plan de redención y de salvación. Porque tiene conocimiento de las cosas antes de que éstas ocurran. Este concepto de preconocimiento es lo que podemos entender, por un lado, a lo que está ocurriendo aquí en el faraón. Cuando la escritura nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, no es realmente que Dios lo haya endurecido, sino que Dios ya sabía con antelación de que el faraón no dejaría salir al pueblo de Israel. Y simplemente ese conocimiento previo que tiene Dios se lo está manifestando a Moisés con estas palabras. No porque el faraón no tuviese opción. ¿Ok? No porque el faraón no tuviese opción. No, el faraón tenía la opción de elegir o no elegir. Pero Hashem ya sabía con antelación que el faraón iba a escoger el camino incorrecto. Es decir, que el faraón endurecería su corazón y no dejaría salir a los hijos de Israel. Una de las cosas entonces que nos ayuda a entender todas estas cosas, estamos hablando, es el concepto del preconocimiento. A todas esas personas que quieran profundizar mucho más de este tema, mi recomendación es que puedan inscribirse en la certificación de estudios judaicos de nuestro Rab Ben Abraham, para que puedan estudiar las escrituras de una forma académica, para que de esa manera ustedes puedan tener esa forma, esos acercamientos a la escritura y puedan tener las herramientas adecuadas para poder entender las escrituras. Pero este concepto que acabamos de establecer aquí no da respuesta todavía a lo que dijimos previamente. Una persona que ve milagros, señales y prodigios es una persona que debe reconocer a Dios. O sea, ¿qué persona que haya visto cosas extraordinarias, milagrosas, portentosas, no reconocería a Dios? Si tú ves señales que sin lugar a duda es una muestra de que Dios está haciendo esto, ¿cómo no vas a reconocer a Dios? Si el faraón vio tantas señales y tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas que hizo Dios, ¿cómo pudo él ver la mano de Dios obrando en todas las cosas que caecieron en Egipto? ¿Cómo el faraón fue incapaz de reconocer a Dios? Es aquí donde entonces los sabios nos dan otro concepto importante. Dios realmente endureció el corazón del faraón, literalmente. Ahora, pregunto,
ese endurecimiento del corazón del faraón no sería entonces injusticia de Dios, lo aleino? ¿No estaría Dios quitándole al faraón su libre albedrío, es decir, la capacidad del faraón de elegir? Si Dios endurece el corazón del faraón, no le está quitando al faraón la oportunidad del faraón elegir por su propia voluntad y por su propia iniciativa. Entonces, los sabios nos enseñan un aspecto importante. Lo que hizo Dios fue equilibrar la balanza. Fíjate esto. Cuando entonces los sabios interpretan este texto como Dios endureció su corazón de forma literal, nuestros sabios responden a esto que Dios lo que hizo fue equilibrar la balanza con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito de equilibrar la balanza? Para que el faraón pudiera ejercer su libre albedrío. En otras palabras, el endurecimiento del corazón del faraón, según la interpretación de nuestros sabios, no fue la anulación de su libre albedrío. Todo lo contrario, fue más bien la forma en que el faraón pudo ejercer realmente su libre albedrío. Ahora, tú preguntarás, ¿cómo así? ¿Cómo es posible esto? ¿A qué se refieren nuestros sabios cuando dicen que Dios equilibró la balanza del faraón? ¿A qué se refieren los sabios con respecto a esto? ¿Por qué los sabios dicen que al endurecer su corazón, Dios estaba equilibrando la balanza para que el faraón pudiera ejercer su libre albedrío? No, si Dios endureció su corazón, más bien no le está dando opción alguna. Espera un momento. La razón por la cual los sabios se atreven a decir que el endurecimiento del corazón del faraón es un gesto de Dios para equilibrar la balanza, para que el corazón del faraón pudiera elegir en su libre albedrío, lo dice en base a lo siguiente. Como dije previamente desde el comienzo de esta enseñanza, una persona que ve señales, prodigios, milagros, hechos portentosos, es una persona que está destinada a reconocer la grandeza de Dios. Y el faraón vio hechos maravillosos de parte de Dios. El faraón vio cómo su mano, cómo la mano de Dios trajo sobre Egipto 10 plagas. Y estas 10 plagas tenían que llevar al faraón al reconocimiento de Dios, como lo hicieron sus propios consejeros. Cuando los consejeros del faraón llegaron a un punto en medio de estas plagas, los propios consejeros del faraón le dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Los consejeros del faraón reconocieron a Dios. Se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en Egipto. No era producto de casualidades. No eran productos de cosas naturales. Era producto realmente de Dios actuando y obrando directamente en Egipto. Por lo tanto, el corazón del faraón debió haber sido ganado al reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el faraón vio, fue testigo ocular de estos prodigios, de estas señales, de estos milagros extraordinarios que Dios estaba llevando a Egipto. Estaba haciendo en Egipto. ¿Por qué el faraón no lo reconoció al Creador? Precisamente porque Dios endureció su corazón. Al endurecer el corazón del faraón, lo que Dios estaba haciendo, como hemos venido diciendo en esta enseñanza, estaba equilibrando la balanza. ¿Por qué equilibrando la balanza? Bueno, hasta este momento la balanza estaba hacia este lado.
La balanza estaba hacia este lado. ¿Por qué estaba hacia este lado la balanza? Por un factor determinante. Los milagros, los prodigios, las señales de Dios estaban causando que el faraón reconociera a Dios. Y por lo tanto, la balanza del corazón del faraón estaba inclinada a reconocer a Dios. Estaba destinado a reconocer a Dios. Pero Dios endurece su corazón y al endurecer su corazón equilibra la balanza. Y por lo tanto, ahora con una balanza equilibrada, el faraón estaba en las mejores condiciones para poder ejercer su libre albedrío. En las mejores condiciones para poder ejercer su libre albedrío. ¿Por qué? Porque no había algo que inclinara la balanza hacia alguna decisión. El endurecimiento del corazón del faraón colocó las cosas en igualdad, colocó las cosas en equilibrio, para que al tener las cosas de forma equilibrada, el faraón pudiera entonces elegir por su libre albedrío, sin que nada lo inclinara hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque por un lado, Hashem le mostró señales y prodigios y milagros para que él pudiera reconocer a Dios. Pero por otro lado, Dios endureció su corazón para que ese endurecimiento colocara al faraón en las mejores condiciones de poder ejercer su libre albedrío. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir hasta aquí? Que este acto del endurecimiento del corazón del faraón no fue injusticia de Dios. No fue injusticia de Dios. Todo lo contrario, fue un acto de justicia para que el faraón pudiera entonces tomar la decisión correcta. Para que el faraón pudiera tomar la decisión correcta ejerciendo su libre albedrío, sin que algo lo inclinara hacia un lado o hacia el otro, sino con las condiciones iguales para él poder tomar una decisión. Entonces, hasta en este hecho del endurecimiento del corazón del faraón, podemos decir, justo es Hashem. Justo es el Eterno en todos sus caminos. Fíjate, el Eterno es justo en todos sus caminos. En todos sus caminos el Eterno es justo. Y por lo tanto, el endurecimiento del corazón del faraón no lo podemos ver como un acto injusto. Todo lo contrario. Tenemos que ver esto como un acto de la justicia divina para poner las condiciones necesarias para que el faraón pudiera ejercer el libre albedrío. Esto es un aspecto importante que cada uno de nosotros tenemos que comprender. Y es por esa razón que he querido compartir en esta enseñanza de la Parashá este aspecto. ¿Por qué? Porque el Eterno gobierna el mundo. El Eterno dirige al mundo. Pero a los seres humanos, Dios nos ha dado un regalo maravilloso que es la libre elección, el libre albedrío. El libre albedrío es lo que nos hace ser seres humanos. La capacidad de decidir hacer algo o decidir no hacerlo. Tú y yo fuimos dotados por el Creador con la capacidad de elegir si queremos servirlo o si queremos rebelarnos a Él. Las dos cosas están delante de ti y tú tienes la capacidad de elegir. En las palabras de Moshe Rabbeinu, Moshe nos dice más adelante en el libro de Devarim: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge.
Hashem pone delante de ti la bendición y la maldición. Pone delante de ti la vida y la muerte. Pero está en ti el elegir correctamente y ser responsable de tu libre elección. Si tú eliges obedecer, entonces el resultado de tu obediencia será la bendición, como nos lo declara el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Pero si tú eliges incorrectamente y eliges la desobediencia, entonces las consecuencias de tu desobediencia serán, lo aleinu, el Eterno no lo permita, las maldiciones. Pero delante de ti están las opciones, elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero la elección que tú hagas, entonces tendrás que responder responsablemente a las consecuencias de esa elección que hagamos. Lamentablemente el faraón, teniendo las condiciones de igualdad, como ya lo hemos explicado, porque Dios hizo suficientes cosas para que el faraón pudiera reconocerlo, pero también endureció su corazón para darle al faraón la posibilidad de ejercer su libre albedrío. Entonces el faraón ahora estaba en las condiciones de elegir responsablemente. Si obedecer a Dios o desobedecerlo. Lamentablemente, la historia bíblica, el relato bíblico nos dice que el faraón decidió no obedecer a Dios y por lo tanto no dejar salir al pueblo de Israel. Y por causa de esa elección, las consecuencias de su mala elección fueron llevando a Egipto hacia el destrozo nacional, hasta la destrucción nacional que acarreó sobre Egipto. Pero fue la libre elección de Faraón. Fue la libre elección del faraón quien eligió, echando uso de su libre albedrío, eligió tomar la decisión inequívoca. Ahora, quiero aprovechar esta coyuntura que estamos hablando en esta parashá sobre la elección del faraón y su mala elección para poder hablar de un concepto fundamental. Muchas veces las malas elecciones que nosotros tomamos en uso de nuestro libre albedrío, no solamente somos responsables de las consecuencias que vienen, sino que esas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino también van a afectar a todo nuestro entorno. En otras palabras, muchas veces cuando tú tomas una mala decisión, las malas consecuencias de esa mala decisión que tú tomas te afectarán a ti y afectarán a tu entorno. Lo aleí. ¿Ok? Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Faraón. La mala elección del Faraón no solamente perjudicó al Faraón, sino que perjudicó a toda la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque su mala elección, su mala decisión, causó entonces que todo Egipto tuviese las consecuencias de su mala decisión. ¿Por qué? Porque el faraón, por ser cabeza de la nación, su decisión afectaría finalmente a toda la nación. Ahora, permíteme explicarte un concepto que es importante, que quiero aprovechar esta coyuntura que me está dando la parashá para poder explicarte un concepto fundamental. En el cristianismo hay una doctrina que se enseña
que habla del pecado original. Y básicamente esta doctrina del pecado original enseña que por cuanto Adán pecó, todos nosotros somos culpables. Y por lo tanto, todos nacimos con la culpa de un pecado que Adán tomó. Esa es una doctrina cristiana que se conoce como el pecado original. Esto es lo que explica, por ejemplo, por qué la Iglesia Católica a los niños pequeñitos los bautiza. ¿Ok? Porque la interpretación de la Iglesia Católica es que ese bebé nació con el pecado de Adán, con la culpa del pecado de Adán, y por lo tanto hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo para poder de alguna manera limpiarlo de ese pecado que cometió Adán. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es bíblica la doctrina del pecado original? Ciertamente, si revisamos la Escritura, Adán pecó. Adán pecó. Pero la culpa del pecado de Adán ha sido transmitida a todos de generación en generación, y todos por lo tanto somos pecadores por cuanto Adán pecó. Y por lo tanto un niño recién nacido ya nace con la mancha del pecado, como lo enseña la doctrina del pecado original. ¿O qué es lo que realmente la Biblia nos está diciendo? Ciertamente, la mala elección de Adán al no obedecer a Dios y tomar la libre elección de comer del fruto que Dios le dijo no comerás, ciertamente esa mala elección de Adán nos afecta a todos nosotros. Pero una cosa es que nosotros tengamos las consecuencias de la mala decisión de Adán, a otra cosa muy distinta a decir que todos nosotros tenemos la culpabilidad de Adán. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es las consecuencias, otra cosa muy distinta es la culpabilidad. Bueno, la doctrina cristiana que habla del pecado original nos enseña que todos somos culpables por cuanto Adán pecó. Pero esa doctrina no tiene fundamento escritural. Lo que realmente la Biblia quiere enseñarnos es que nosotros tenemos las consecuencias de la mala decisión de Adán. No la culpa, sino las consecuencias de la mala decisión de Adán. Tomando el ejemplo bíblico de la parashá Bo que estamos hablando, donde vemos al faraón tomar una mala decisión. Esa decisión no solo lo afectó a él en lo personal, sino que afectó a todo Egipto, por cuanto él era la cabeza de Egipto. La mala decisión de faraón perjudicó a Egipto como consecuencia de la mala decisión de su gobernante. Ahora, los egipcios no son culpables de la mala decisión del faraón, pero sí van a vivir las consecuencias de la mala decisión que tomó el faraón. Seguramente habían egipcios que no estaban de acuerdo con lo que el faraón estaba haciendo. Seguramente había en Egipto que gritaban: déjalos ir, deja ir a estos israelitas, mira lo que está viniendo sobre nosotros. De hecho, esas fueron las palabras de los consejeros del faraón. ¿No estás viendo que esta es la mano de Dios que está cayendo sobre Egipto? Y le suplicaban al faraón: deja ir a ese pueblo, porque si no todo Egipto será destruido. Pero el faraón no quiso, y por ser la cabeza del estado, del gobierno, entonces todo Egipto recibió las consecuencias de la mala elección del faraón.
Por lo tanto, aquí no hablamos de culpabilidad, sino de consecuencias. Consecuencia de la mala elección del faraón. Tomando este ejemplo, al ejemplo de Adán, lo mismo decimos. Nosotros no tenemos la culpa de lo que Adán hizo. Adán solo tendrá que rendir cuentas por la desobediencia que él hizo. Pero sí tenemos las consecuencias de la mala decisión que tomó Adán. Y esas consecuencias nos privaron a nosotros de una serie de bendiciones que hubiésemos tenido si Adán no hubiese elegido lo incorrecto. Para poder ilustrarte esto de una mejor manera, quisiera tomar una metáfora, una analogía que nos ayude a entender esto de una mejor manera. Imagínate una familia que haya tenido muchísimas riquezas. Esa familia gozaba del privilegio de viajar cuando querían, de tener los mejores vehículos, de tener propiedades en diferentes ciudades para poder ir de vacaciones cuando lo quisieran, de tener incluso un avión privado para poder trasladarse sin tener que viajar con el resto de las personas en un avión en el cual tuvieran que viajar todos, sino que ellos tenían un avión privado. Disfrutaban, podían comer en los mejores restaurantes del mundo. Tenían las mejores cosas y vivieron, crecieron. Los hijos de esa familia crecieron en ese estatus familiar de riqueza que les proveía gracias a el trabajo y el esfuerzo de su padre que había enriquecido a su familia. Esos niños crecieron con la mejor educación, los mejores colegios y todas las cosas que les podía dar su estatus social. Pero un día el padre de familia estaba con unos amigos bebiendo, compartiendo y se les fueron los tragos encima. Y por causa de esos tragos que se le fueron encima, este hombre, este padre de familia, hizo un negocio con uno de sus amigos, donde invirtió todo lo que tenía en ese negocio. Resulta que ese negocio lo llevó a la bancarrota. Todo lo que perdía se fue a la basura por causa de una mala decisión que el padre tomó. Invirtió todo sin pensar. Invirtió todo lo que tenía en un negocio que le presentó un amigo. Y lamentablemente, por no pensar correctamente, este padre de familia perdió todo en este mal negocio. Te pregunto, ¿los hijos son culpables por la mala decisión de su padre en invertir todo lo que tenía en un negocio? No, no son culpables. Ellos no tienen la culpa de la mala decisión que tomó su padre. Ahora, la culpa no la tienen, pero sí tienen las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias que ahora van a vivir estos hijos? Bueno, ya no van a poder asistir al mejor colegio del mundo. Ahora su educación va a ser de segunda o de tercera. ¿Por qué? Porque ya no tiene su padre los recursos económicos para poder darles la educación de primera que les daba. Ellos ahora perdieron la oportunidad de seguir estudiando en esa educación de primera que su estatus social les permitía. Ya no van a poder viajar en su jet privado porque el jet privado lo perdieron. Ya no van a poder comer en los mejores restaurantes. Ya no van a poder ir a vacacionar a sus casas en diferentes lugares del mundo porque las perdieron.
Ellos no tienen la culpa de eso, pero sí tienen las consecuencias de esa mala decisión que su padre tomó. En otras palabras, las malas decisiones del padre de familia no solamente lo afectaron a él, sino que afectaron a sus hijos, a toda su familia. Y por lo tanto, los privilegios que esta familia tenía, los perdieron, como consecuencia de la mala decisión del padre de familia. Lo mismo ocurrió con Adán. Cuando Adán pecó y tomó la peor decisión, esa decisión de Adán no tenemos la culpa de ella, pero sí tenemos las consecuencias de esa mala decisión que tomó Adán. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que tú y yo no crecimos en un Edén. No tuvimos la oportunidad de crecer en un paraíso donde hubiese armonía, tranquilidad, paz, bienestar. Todo lo contrario, hemos tenido que crecer en un mundo de dificultades, de batallas, como consecuencia de la mala decisión de Adán. Por causa de Adán, tenemos como consecuencia que envejecemos y enfermamos y morimos. Teníamos la posibilidad de no envejecer, de no enfermarnos y incluso de no morir. Adán tenía en el Edén, según el relato bíblico, el árbol de la vida eterna, para que comiera de él y pudiera vivir eternamente. Pero no lo hizo. Por el contrario, tomó la mala decisión de desobedecer a Dios. Y por causa de esa mala decisión, nosotros tenemos las consecuencias ahora de que envejecemos, enfermamos y morimos. Tenemos una serie de consecuencias, producto de ¿qué? De la mala decisión que tomó Adán, el primer hombre. Esa mala decisión afectó nuestras vidas por completo. Así como también la mala decisión del faraón afectó a todo Egipto. Egipto dejó de ser la potencia mundial de la antigüedad y se convirtió en la ruina de los pueblos por la mala decisión que tomó el faraón. Como te dije, seguramente muchos egipcios no estuvieron de acuerdo con el faraón, pero recibieron las malas consecuencias de la mala decisión que tomó su dirigente nacional. Como consecuencia de esto, ahora Egipto tuvo que comenzar a vivir una realidad completamente diferente a la que hubiese podido vivir, si el faraón hubiese tomado una decisión diferente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por lo tanto, lo que quiero compartirte contigo en este día de Shabbat es una enseñanza importantísima. Así como Adán, así como Faraón, cada uno de nosotros tenemos delante de nosotros elecciones. Elecciones donde tenemos la capacidad de decidir obedecer a Dios. Pero también tenemos delante de nosotros la opción, porque fuimos investidos con el libre albedrío, de si lo aleino, decidir desobedecer a Dios. Tenemos delante de nosotros esas opciones presentes. ¿Cuál va a ser tu elección? ¿Cuál va a ser tu elección? Antes de que elijas, recuerda siempre algo. Tu elección no solamente te va a afectar a ti, las consecuencias de tu mala elección podrán incluso afectar lo aleino a tus seres queridos. Por lo tanto, a la hora de decidir
a la hora de aplicar nuestro libre albedrío, tengamos en cuenta de que muchas veces nuestra elección afecta a otros. Muchas veces nuestra elección le pasa factura como consecuencia a otros, no como culpa, sino como consecuencia a otros. Y por lo tanto, si decidimos correctamente, si decidimos la bendición, si decidimos la obediencia, esa bendición no solamente vendrá sobre ti, sino que como consecuencia también alcanzará a los tuyos. Pero, si lo leímos, Hashem no lo permita, alguna persona elige la desobediencia, tiene que entender que esa mala decisión no solamente te afectará a ti directamente, sino que nos afectará incluso a tu entorno familiar, a las personas que están debajo tuyo. Elijamos correctamente. Esta parashá Bo viene a enseñarnos, entre muchas de las cosas que tiene esta rica parashá, que delante de nosotros tenemos decisiones y que Hashem nos invistió a cada uno de nosotros con la libre elección. No tenemos una pistola que nos diga tienes que hacer esto, ni tampoco somos máquinas o robots que nos digan tienes que hacer esto. Tú tienes la capacidad de elegir, porque fuiste dotado por Dios de la libre elección. Pero debes recordar también que esa libre elección tiene consecuencias que te afectarán positivamente a ti y a tu descendencia, o lo aleino, te afectarán a ti negativamente y a tu descendencia. Hashem no lo permita. Que Hashem nos dé esta capacidad de entendimiento, y cada vez que estemos frente a una prueba, cada vez que estemos frente a una encrucijada de elección, podamos tomar la decisión con conciencia elevada, entendiendo que esta decisión que tomamos tendrá consecuencias y nos afectará, bien sea positivamente o lo aleino negativamente. No seamos como el faraón, que teniendo las condiciones dadas, teniendo la balanza equilibrada para que él pudiera ejercer su libre albedrío, decidió elegir negativamente y trajo como consecuencia un desastre, no solamente para su vida, sino para toda su nación. Que Hashem, que bueno, nos dé la madurez, nos dé la capacidad espiritual, nos dé el entendimiento necesario para tomar las mejores elecciones, para bien, para vida y para paz. Que Hashem te bendiga en gran manera y nos vemos el próximo Shabbat. Bezrat Hashem. Shabbat Tov Lekulam. Que tengan una buena semana.